entonces finalizar las que nos quedan. Como había mencionado en la entrevista anterior, la crítica es una de las transacciones interpersonales más comunes, más dominantes en todas las relaciones humanas. Ahora bien, no toda persona tiene destreza, tiene la habilidad, tiene el criterio, tiene el protocolo o tiene la capacidad, si se le puede decir, de discernir o discriminar cómo manejar la crítica, sea que la crítica sea una contribución positiva a la vida de la persona, al desempeño de la persona o a la interacción de la persona, o en la mayoría de las veces la crítica más dominante a nivel social es la crítica negativa. ¿Por qué la crítica negativa es una experiencia más dominante que la crítica positiva? Porque estamos ambientalizados, estamos institucionalizando lo que es el ataque verbal, el ataque a la estima de una persona, el ataque a la dignidad de una persona como parte de un catálogo de manejar conflictos. En otras palabras, muchas personas han incorporado la crítica negativa o la agresión verbal como un medio de resolver problemas. Y por lo tanto, este tema de cómo manejar la crítica debe ser muy útil porque a menos que usted no entre en un proceso de reinvención, un proceso de desintoxicación, involuntariamente usted va a ser parte del problema. O sea, en otras palabras, usted se convierte en agresor, por no decir tropiezo emocional para otras personas. Así que en el programa anterior sugerí que considere la fuente. Cuando alguien le hace una crítica, no le dé credibilidad ciega instantánea. Entre en una frontera a nivel psíquica, a nivel psicológica, a nivel mental y primero haga escrutinio. Escuche la crítica, porque usted no puede detener la crítica. Tampoco sería correcto presumir, a mí no me importa lo que digan de mí, a mí no me importa la crítica. Voy más lejos. La mayoría, el 99.9 de las personas que dicen, ¿verdad?, este epíteto, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, le aseguro que sí le importa lo que la gente dice de ellos, inclusive hasta les roba el sueño. Así que es más adecuado tener un manejo responsable de esos episodios porque este es uno de los precipitantes al deterioro de la salud mental, salud espiritual, salud emocional de muchas personas. Así que ahora con el proceso de manejar la crítica, lo que tiene que hacer es cómo ejerzo el manejo de la misma. Pues lo primero, tome en cuenta quién es la fuente. La persona que menciona la crítica, menciona el señalamiento, le puede ayudar mucho si de entrada le comienzo a dar credibilidad o tomo esa crítica con pinzas. ¿Por qué? Hay personas que te critican que aportan a tu crecimiento emocional, a tu crecimiento relacional. Son incómodas muchas veces, de ahí viene la crítica constructiva. Pero muchas veces la gente, las relaciones que usted tiene son relaciones que nos ayudan a crecer, a ser más asertivos. Como de igual manera hay personas que usted sabe que cuando le llevan una crítica, ya de entrada usted conoce que existe cierto antagonismo. Antagonismo es que te tienen envidia, te tienen coraje, algunos te tienen celos, otros, ¿verdad?, no disfrutan la posición, ¿verdad?, los bienes, el estilo de vida que tú tienes, y por lo tanto ya eso es un criterio que usted debe utilizar para no darle este fenómeno que es credibilidad ciega. Segundo, ¿qué tipo de crítica es? O sea, cuando la persona está haciendo el señalamiento, ¿es para mi crecimiento? ¿Hay respeto en cómo se lleva ese mensaje hacia mi persona? Esa crítica toma en cuenta, se me está pidiendo permiso para poder comunicarla. Existe una forma sensible de cómo hacer la entrega. Es una crítica puesta, es una crítica basada en una sugerencia. Cuando la crítica viene con ese acercamiento, la persona está tratando de hacerte, ¿verdad?, lo que se puede decir un señalamiento, pero tomando en cuenta tu dignidad y tomando en cuenta tu permiso. Cuando es una crítica negativa, a la persona no le importa cómo tú lo proceses, cómo tú lo sientas, cómo tú lo recibas. Muchas veces ese señalamiento viene atropellado. Otro aspecto que se habló la semana anterior es que no todas las críticas son realmente acerca de usted.
Muchas veces las críticas son proyecciones de las controversias que la persona que hace la crítica tiene. O sea, a algunas personas se le hace más fácil poder manejar el coraje, el malestar, el complejo, la inseguridad, la inconformidad que tienen con ellos mismos, se le hace más manejable proyectándolo en otros. Y ahí es donde tú te das cuenta, mira qué interesante, esta persona me está haciendo una crítica que me hace interpretar, ¿estará hablando de sí mismo o está hablando de mí? Porque el mismo señalamiento, como dice la escritura, ¿por qué yo estoy mirando la paja en el ojo de mi prójimo cuando yo tengo el tronco en mi propio, ¿verdad? En el propio ojo mío? Por lo tanto, la proyección, esto es un término psicológico, metafórico. La proyección es uno de los ingredientes más típicos de la crítica negativa. Situaciones, controversias, malestares que la persona sufre consigo mismo, lo proyecta a otros. Ahora bien, entrando entonces al tema de continuación de hoy, otro elemento que debes considerar acerca de la crítica es discrimine y tome y retenga lo que es útil para su crecimiento y deseche lo que no es para su crecimiento. Recuerde, toda crítica a la que usted está expuesto debe ser filtrada. Filtrada es, no la descarte, haga un proceso de escrutinio, no tiene que reaccionar de manera inmediata, puede diferir respetuosamente con la persona que tiene la controversia. Todo va dirigido a detener esa transacción que muchas veces entrampa a muchos individuos, que le dan la credibilidad ciega desde el primer inicio. Y ahí se convierte en una confrontación. ¿Por qué? Si yo lo interpreto como un ataque y no me doy la oportunidad de discernir, ¿es creíble? Lo que están diciendo es cierto. Tengo la oportunidad de retener lo bueno y desechar lo malo. O la persona me está depositando la chatarra que lleva internamente sobre mi persona. Si yo pierdo ese criterio, esa crítica negativa se internaliza dentro de mí y comienza a contaminar mi proceso psicológico, emocional y por ende relacional. Doctor, le pregunto, cuando hacemos esa famosa comentario, juzga, me está juzgando basado en su condición, ¿verdad? Por ahí es que es la cosa. Esa persona está haciendo el comentario porque a lo mejor conoce a esa persona y tiene algo, a lo mejor un trasfondo, pero cuando no la conoce, cuando no conoce a la persona y el comentario y la crítica pega, ¿cómo distinguir de verdad si esa persona está basándose en su prejuicio y en su condición o realmente debo de evaluar esa crítica? Bueno, como menciona, ¿verdad? Siempre sugiero evaluar la crítica antes de darle credibilidad o no darle credibilidad. Recuerde, hago esta intervención y traigo conciencia respecto a ella porque muchas personas que no saben manejar la crítica se enferman emocionalmente porque a algunas personas se le ha educado desde infancia de que la valía, la opinión de ellos está más basada en la opinión ajena que en la opinión de Dios y de ellos mismos. O sea, la intención de este programa, la intención de esta, se le puede llamar de esta discusión de cómo manejar la crítica, es que la mayoría de las personas no saben manejar este episodio porque desde infancia, desde su hogar, desde la academia, la escuela, se les viene educando la importancia, el valor de una persona, la dignidad de una persona, la estima de una persona está mejor definida por la opinión del colectivo, la opinión de otros, la opinión de terceros que ni tan siquiera te conocen.
versus la opinión que yo tengo que construir de mí mismo. Eso se llama criterio. Y segundo y más importante, la opinión de Dios. Por lo tanto, las personas que son vulnerables a esta mediación, o sea, que dependen, sufren mucho de que su valor está determinado por la aprobación de otros, son la población con más riesgo a patologías o trastornarse emocionalmente y psicológicamente y por ende espiritualmente. Así que por eso es que estoy haciendo la salvedad. Si usted no desarrolla este protocolo, no desarrolla esta instrumentalidad de cómo manejar la crítica, usted va a ser parte de las estadísticas de personas que sufren de enfermedad en su salud mental. Lo cual me lleva entonces al otro tema. Otro criterio que debo utilizar cuando manejo la crítica es: ¿qué estás sintiendo en esa transición? ¿Me siento rechazado? ¿Me estoy sintiendo herido? ¿Me estoy sintiendo en ese momento que me están pisoteando de alguna manera? Si esto ocurre, si se da cuenta, ya le otorgó credibilidad. Lo cual significa no tuvo la oportunidad de ejercer el ejercicio discriminatorio. Discriminatorio no siempre es negativo. Discriminar significa, es una forma de discernir, que significa, le voy a regalar credibilidad ciega sin tomar en cuenta la opinión más importante de todos, que es la mía. Cuando ya yo comienzo a sentir, ¿verdad?, que esto me ofende, me ataca, le estoy dando una credibilidad. Ahora hago la salvedad. El que te critiquen no significa que no creen comodidad. Eso se lo puedo acreditar. Lo que estoy mencionando es que usted no le dé la credibilidad ciega y esa transacción se convierte en un dardo que penetre tu sistema emocional, penetre tu corazón y se convierta en un resentimiento, se convierta en una herida, se convierta en una controversia en tu alma, porque entonces comienza la transacción de dañar a otros. Y finalmente, cuando usted maneje críticas y usted entienda o discierna que ha quedado averiado, perjudicado, muestre compasión con usted. Hay personas que cuando no disciernen la crítica de manera correcta y le dan credibilidad ciega, o cuando la crítica es correcta, es positiva, es válida y se sienten atacados o dolidos, muchas veces se flagelan psicológicamente. Es lo que en psicología se le llama masoquismo psíquico, que significa, en vez de manejar la experiencia con cierto respeto, con cierta paciencia, con cierta compasión hacia su dignidad humana, se rematan ellos mismos con el juicio que desarrollan. Y es por eso que algunas personas se deprimen, otros se desalientan, otros se desaniman, otros se desilusionan y su estado emocional, estado psicológico y estado espiritual colapsa. ¿Por qué? Porque en la manera que yo atendí la controversia, no tuve misericordia de la persona más importante, de mí mismo. Para poder manejar correctamente mi sentir con relación a las críticas, tengo que levantar y fortalecer esos criterios, esos filtros, fortalecerlos, porque si no, nunca voy a lograr manejar correctamente esa crítica en grandes rasgos. Excelente síntesis la que acaba de hacer, mi querido Esteban. O sea, en otras palabras, si yo no me doy la oportunidad de utilizar ese criterio, yo voy a estar marcado el resto de mi vida a buscar cómo agradar a la gente, cómo apacentar la opinión crítica de otros, y por ende el costo emocional, el costo psicológico, el costo personal es que pierdo mi individualidad, pierdo mi criterio, soy altamente manipulable y lo peor aún, a nivel espiritual, me obstaculizo mi crecimiento espiritual porque hay una norma en el mundo espiritual que no puede ser violada. Tengo que amar y aprender a respetar y valorar más la opinión de Dios que la de los hombres. Doctor, escuchando la explicación de este en particular, pienso en la gente que no se atreve a decirle a quien está cometiendo esta crítica que se puede convertir en ofensa, no se atreve a decirlo por temor a represalia
o por alguna consecuencia, y es enfocándome cómo yo manejo si esa crítica viene por un alto funcionario, mi jefe, o un supervisor, o un líder que está sobre mí, y normalice este proceso de hacer esas críticas, pero yo no me atrevo porque tengo miedo de que me despidan, me marginen. O sea, tienes que tener vínculo como quiera con esa persona. Y todos los días tienes que verlo, y por más que tú le puedes decir, oye, no hagas eso porque eso me incomoda, es como que pues continúa esa cultura, pero entonces no me atrevo a hacer el reporte en la división de recursos humanos. Un ejemplo, si hay hostigamiento, porque la crítica consistente también es hostigamiento, o sea, no tiene que ser de índole sexual para que uno pueda ampararse en ese refugio legal. ¿Cómo uno pudiera llenarse de valentía y como que pararse en la brecha y decir, hey, aguántate, tú eres mi jefe, tú eres mi líder, tú eres, qué sé yo, un familiar estimado, pero con mi dignidad ya basta? Muy buena observación de parte de Rafa. Hay personas que no saben manejar conflictos, entran en parálisis, otros entran en lo que se llama evitación de conflictos, otros tienen este interesante fenómeno que es respuesta retardada, que significa tienen un efecto dilatatorio. En el momento entran en shock, pero ¿verdad? Minutos más tarde, horas más tarde, días más tarde, como que se reorganizan, reevalúan toda la situación y saben cómo responder, pero ya el episodio pasó. Las personas que tienen este tipo de mediación todavía tienen la opción de crear lo que se llama fronteras inmediatas. ¿Qué son fronteras inmediatas ante la crítica? Independiente de dónde provenga esa crítica. Puede ser, como tú mencionaste, de un colega de trabajo, un supervisor, también puede ser un cónyuge, una pareja sentimental, tus hijos. Recuerde, el fenómeno de manipulación está presente en todas las relaciones humanas. Manipulación significa yo cómo lograr movilizarte hacia una dirección para poder atender una necesidad egocéntrica mía. Wow. Por lo tanto, usted puede implementar fronteras psicológicas en esa transacción sin tener todavía que confrontar. Como por ejemplo, yo difiero de lo que usted está planteando. O sea, respeto su opinión o respeto lo que me está diciendo, pero difiero de lo que usted está planteando. Otra técnica que puedes utilizar es, mira, yo te estoy escuchando, pero ahora mismo no tengo ánimo o no estoy preparado para tener ese diálogo contigo. Me quisiera excusar de esta conversación en estos momentos y hablar luego al respecto. Si se da cuenta, estoy poniendo una frontera psicológica. No tengo que validar, no tengo que someterme, no tengo que sentirme manipulado. O sea, estás logrando lo que se llama establecer equilibrio psicológico en la transacción, y esto le permite a la persona ganar un respiro, un segundo respiro, en lo que entonces regresa a entrar lo que se llama una confrontación. Y en el área laboral, como mencionó Rafa, existen departamentos, existen protocolos en la cual si yo tengo una controversia, no tengo necesariamente que ir con la persona que tengo el agravio. Puedo ir hacia otro supervisor, un área de departamento de recursos humanos. Hay también, ¿verdad?, departamentos de enlace con la empleomanía, en la cual puedo buscar una asesoría, puedo buscar una mediación, puedo buscar un arbitraje, o en el peor de los casos, construya un rastro escrito, lo que llama un paper trail, a través de un correo electrónico sobre la situación, cómo te hace sentir, porque hay muchas críticas a nivel laboral que en realidad, como Rafa mencionó, son hostigamiento y extorsión laboral.